importante definir un tiempo de muestreo adecuado. Yo creo que trabajé con 1 milisegundo. Verifiquen ustedes el tiempo necesario para poder realizar esta adquisición de datos. Otro proceso muy, pero muy importante y relevante es referente a la discusión de que tuvimos la clase anterior. Y es que al final, lo que nosotros estamos haciendo es modelando un sistema en donde en estado estacionario, ¿no? Entonces, es indispensable, que también está presentado en el video, que todo lo que es el proceso transitorio lo recorten y cuando realicen el step, entonces este step no sea el fenómeno, no incluya el fenómeno transitorio desde el punto de vista que estarían ustedes modelando este apartado en donde no se pretende ni se puede utilizar un controlador lineal. Entonces deben darle a su sistema el tiempo suficiente para que éste responda, es decir, que ya entre a funcionar en estado estacionario, que pase el transitorio, que sería algo así. Y ya cuando esté en estado estacionario, entonces es ahí donde ustedes van a hacer el recorte de bueno, van a aplicar el step en la entrada para entonces a poner una señal UDS para hacer una modificación en el sistema muy cercano al punto en el cual ustedes pretenden controlar. Es decir, si alguien al final va a emplear un controlador de 1700 revoluciones por minuto, la recomendación es que este valor objetivo en donde va a trabajar sea con el que se modele el sistema para poder tener una respuesta aproximada, ¿no? Entonces, todo lo que son estos datos preliminares hay que suprimirlos porque no vamos a controlar el proceso transitorio, vamos a controlar el funcionamiento en estado estacionario y es el modelo que vamos a emplear para dicha aproximación. Ahora, ya con estas dos claridades que ya si están trabajando, pues ya las debieron haber visto. Entonces ya obtendrían entonces al final ustedes un modelo de lo que es la función, ¿no? La indicación general es que ustedes tomen el modelo y pueden tomar la planta o pueden tomar los datos de la planta, también hay una explicación de eso, y nuevamente emplear la misma señal VS y la señal YDS, o pueden compararlos con los datos que ya ustedes tienen desde el punto de vista de que las dos respuestas deben ser iguales, ¿no? Es decir, si el funcionamiento es de este tipo, en la función es porque la planta tiene un comportamiento igual. Y es importante que lo verifiquen. eh, ¿Por qué motivo? Y se los voy a explicar. Entonces resulta que en ocasiones alguien obtuvo entonces acá una función polinomial, obtuvo una función con múltiples polos, con un tiempo muerto, un tiempo de retardo, y en la parte del modelado el sistema está bien, pero cuando ingresan los datos no escriben el tiempo muerto, no escriben eh, bien los polos o no tienen el número de polos con el que se modeló y entonces la respuesta no es la misma. Entonces esta validación es muy pero muy importante que la realicen, que ustedes tomen y validen que el comportamiento es aproximadamente igual. Normalmente en estos sistemas ustedes tienen una aproximación del 80% en adelante está bien, ¿no? 80, 90%, 98% está bien, pero entonces deben validar que las dos gráficas prácticamente se superpongan para verificar que el modelo que están empleando es el adecuado, ¿no? Entonces, uno de los errores comunes es que modelan el sistema y en el sistema les aparece algo que se llama el tiempo muerto. ¿Alguien sabe acá lo que es el tiempo muerto? ¿Saben lo que es el tiempo muerto? ¿Alguien tiene idea? ¿Han escuchado el término? Entonces, el tiempo muerto es básicamente que nosotros tenemos una señal, que la voy a dejar en rojo, y es UDS, ¿no? Es como nosotros queremos que se comporte el sistema. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando usted hace el cambio en UDS, su sistema no responde de forma inmediata.
el sistema tiene una inercia, es decir, va a seguir funcionando y va a empezar a tener cambios después de cierto tiempo para llegar entonces a ese funcionamiento. Este retraso en tiempo, hasta que el sistema ya empieza a responder y supera el 10% de la respuesta, es lo que se le conoce como un tiempo muerto. Muerto en el español, ¿no? En el inglés se le habla de un delay o un retraso, que inclusive así es como aparece en el MATLAB. Y, se, y en las funciones de transferencia les va a aparecer como Euler a la menos ST. Ese Euler a la menos ST es un delay que se aparece de esta forma en el MATLAB y es un tiempo de respuesta que es significativo, sí, claro. Este tiempo de respuesta es inherente de todos los sistemas y en dependencia de este tiempo de respuesta, pues deben estar acondicionados los controladores. ¿Por qué? Imagínense que ustedes quisieran tener una respuesta rápida. Entonces, la respuesta más rápida que van a tener va a depender de esto, de cuánto demore su sistema en responder. Si su sistema tiene un delay muy alto, un tiempo muerto extremadamente elevado, ustedes pueden hacer que por querer una respuesta rápida en un sistema que no se les va a suministrar, volver el comportamiento en un comportamiento oscilatorio con un controlador. Entonces, eso es lo que no queremos hacer en este caso, la aplicación que estamos mirando. Los tiempos de respuesta son relativamente rápidos, no vamos a tener este problema, pero sí pueden que incurrir si se abusan un poco de los tiempos de respuesta, si quieren respuestas en microsegundos, que ya es tiempo real, ahí sí las máquinas no responden en ese tiempo, están en el orden de los no, sí, los microsegundos sí parecía algo nanosegundos, ¿no? Pero en velocidad sí estaría en milisegundos. Entonces es muy importante que realicen la validación, ¿no? Inmediatamente tengan la validación, pues ya existe la certeza de que la función de transferencia que ustedes encontraron, es decir, el modelo a partir de la identificación, les sirve. ¿Y cómo les sirve? Entonces ahí ya podemos plantear un controlador, es decir, podemos entonces realizar la retroalimentación en lazo cerrado, poner un punto de referencia o set point o referencia, retroalimentación negativa para determinar el error y entonces acá van a instaurar el controlador, ¿no? Un PI, un PID, PI. Bueno, entonces esta es la etapa, esto es en lo que han avanzado y ya pues básicamente casi todos los grupos deben estar en este nivel, ¿no? Que fue lo que dijimos en la clase anterior y hasta este nivel era el trabajo del 10%. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a incluir en el 20%? En el 20% resulta que un controlador se necesita para crear una respuesta particular en el sistema. Es decir, si nosotros tenemos la máquina, y este es el detalle, nosotros podemos poner a funcionar esa máquina con el convertidor de frecuencia en un punto deseado conociendo el parámetro de salida. Sí, claro. Pues por decir algo, bueno, pues por decir algo, acá tenemos el controlador del inversor, es decir, la señal U. Y entonces alguien dice, no, queremos que sea 1700. Entonces la máquina está funcionando con una carga específica. Dibujemos acá. Y entonces ustedes pueden modificar el sistema de tal forma que la velocidad sea de 1700, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces ustedes pueden empezar a variar el parámetro de entrada, por decir alguien le pone 1730,
lo referente al error en estado estacionario y listo, con eso se realiza la compensación y dice, ah, bueno, listo, está funcionando. Entonces, esas son las características de un sistema en lazo abierto. Es decir, si ustedes conocen y tienen medición de la salida, ustedes pueden modificar el funcionamiento de su sistema para tener una respuesta deseada. Es decir, nosotros podemos modificar U para hacer que la salida sea de 1700. Pero el parámetro U va a ser diferente a 1700. Va a ser un parámetro necesario para tener esta reacción. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, supongamos que existió un aumento de carga. Supongamos que se incluyó acá una masa significativa y entonces apenas ocurre el aumento de masa, apenas ocurre la variación en la máquina, es donde esta compensación en lazo abierto ya no sirve. ¿Por qué? Porque tendría que venir la persona, mover, volver a medir, realizar la modificación manual de dicho sistema y el comportamiento inherente de esto va a ser variable, es decir, ya va a ser demasiado tarde cuando la persona lo quiera hacer. Entonces, ese funcionamiento en lazo abierto no es conveniente si se desea o si se requiere de una velocidad precisa en la salida, más en un sistema que responde rápidamente, como la velocidad en este caso, que está en el orden de los milisegundos, ¿no? Entonces, para ello es que nosotros necesitamos el controlador. El controlador se va a encargar de garantizar que la velocidad se encuentre bajo estas características, pese a que existan aumentos de carga. Nos recordemos nosotros la curva par velocidad del motor de inducción trifásico. Entonces, tenemos que esta es la curva y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Está funcionando en este punto, por decir algo, que es el punto que midió la persona en lazo abierto, pero apenas aumente la carga pues sucede que la velocidad se va a reducir. Entonces, estos efectos de variaciones de carga van a ser necesarios para verificar el funcionamiento del controlador. Entonces, ¿cómo se hacen estas, es la inclusión de este fenómeno? Entonces, este es uno de los más sencillos. Algunos autores le dicen perturbaciones, pero la realidad es que son estados naturales de funcionamiento. Y entonces vamos a tener que, al final acá tenemos la función, el equivalente de cómo funciona la máquina, y tenemos que vamos a provocar variaciones con un elemento externo. Por eso se le conoce con el nombre de perturbación, porque es al final un elemento externo al sistema que está causando dicha modificación. Y entonces podemos ponerle un step por decir algo, que primero se encuentre en cero y después se encuentre en y esto es muy importante, máximo vamos a emplear el 10% de la velocidad que ustedes pretenden controlar, 15% si quieren ser exagerados, por decir algo, alguien dice 50 revoluciones por minuto. Entonces acá la sugerencia es un 10%, un 10-15% máximo para este propósito, ¿no? La idea es realizarlo en un tiempo en el cual el sistema ya se encuentra en estado estacionario. Es decir, si ustedes tienen que su sistema arrancó, el controlador ya está funcionando, entonces acá en este instante de tiempo es cuando deben ustedes agregar la perturbación. Ya está en estado estacionario, una reducción, aumento de velocidad, como lo desean, como ustedes lo deseen poner. Y entonces eso serían el equivalente de que visto desde nuestra función, instantáneamente, pues él se va a reducir 50 revoluciones en este caso. Y entonces el controlador, ¿qué debería hacer? Entonces el controlador debería suplir, compensar dicha magnitud, modificando el elemento final de control en este caso. Entonces es necesario que en su simulación agreguen algo de las perturbaciones, ¿no? Otro apartado bien importante tiene que ver y es referente al ruido, ¿no? Entonces resulta que estos sistemas normalmente tienen ruido, entonces ustedes pueden ponerle acá otro sumador y pueden emplear ruido, pueden emplear ruido blanco, que es el más complicado porque es aleatorio,
aparece como noise en, en el Simulink, y ese ruido pues no puede superar el 1%. 1% ya es un ruido considerable, aceptable para el controlador, no lo suban más de ello porque al final van a afectar el funcionamiento. Y entonces ya con estos dos apartados pues se modela uno el comportamiento de la máquina ante perturbaciones y con los efectos de ruido, es decir, se analiza un poco qué tan funcional es el controlador, analizándolo como si hubiésemos pasado de esta simulación a algo de aplicación para poner a prueba dicho sistema, ¿no? Entonces, este apartado que es solamente agregar la perturbación y el ruido, pues va a quedar para la próxima semana, que es la semana de parciales, ¿no? Tenemos que del 8 al 13 es la semana de parciales, entonces vamos a dejarlo con fecha de presentación del 8 de noviembre. Para ese día también se encontraba el informe, entonces vamos a dejar 8 de noviembre informe, el informe que lo vamos a dejar para el, el 15% y 20% de la sustentación de lo que ustedes realizaron, ¿no? Y de esta forma entonces van a hacer un solo trabajo y vamos a poder cumplir con las fechas establecidas en el calendario académico. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta hasta acá. Profe, yo sí tengo una dudita con respecto a lo que es el ruido blanco. O sea, pero Sí, ese señor. ruido nos lo va a generar es el motor, o sea, lo que vamos a conectar, o toca inducirlo ahí con otro apartado. Con una fuente, en el MATLAB, por acá tengo una simulación, así. En el MATLAB, en los bloques, está viendo la pantalla, ¿sí? Sí, En las señor. librerías, en Things, no, en Source aparece el ruido blanco. Acá mismo se los pongo. Entonces, es este que tenemos acá. Lo que sí deben es verificar la magnitud, ¿no? O sea, si alguien le pone un ruido muy grande, el sistema no va a funcionar de forma adecuada. Entonces, sí deben verificar y limitar la magnitud al 1%. ¿Y en dónde lo están incluyendo? Entonces, fíjense que acá en la entrada, en el bloque simulador, se encuentra dicho bloque. Eso en la simulación. En la realidad, pues todos los sistemas tienen ruido, es algo que no se puede suprimir. El sensor, a la salida del sensor tiene este ruido, en los mismos conductores puede tener ruido inducido de, de los conductores eléctricos, por eso se recomienda separar los mínimos 50 centímetros, enviarlos por tubería aparte. Puede que este caso llegase a suceder, ¿no? Al final lo que se hace siempre, siempre, es después de la salida un proceso de filtrado, ¿no? Pero el filtrado nunca es perfecto. ¿Por qué motivo? Suponiendo su sensor de velocidad es un sensor que les va a entregar un voltaje. Entonces, el voltaje que le entrega a usted el sensor, digamos que es de este tipo. Entonces, digamos que tiene un ruido significativo y que ese ruido son, por decir algo, 10 revoluciones por minuto, ¿no? Si usted desea controlar ese sistema, 10 revoluciones por minuto de error ya es significativo, ¿no? ¿Cómo usted filtra una señal de voltaje? Entonces usted puede de pronto decir, no, es que voy a emplear un condensador, ¿no? Y entonces, al final, la salida de su sistema, que puede inclusive emplear un RC, una recta nube, para realizar ese filtrado, pero resulta que al final, entre menor quiera usted tener este delta de voltaje, mayor va a ser el condensador. Ahora, usted lo puede aumentar tanto que la respuesta de voltaje después del filtro sea así.
y que sea constante y que la variación sea, por decir algo, de 0.0001 revoluciones por minuto. Pero les va a suceder exactamente lo mismo que les estaba sucediendo con el condensador en el convertidor de corriente alterna a corriente directa. Y es que va a tener un tau muy grande, es decir, que va a tener un tiempo de respuesta extremadamente grande. Ahora, ¿en qué les afecta un tiempo de respuesta extremadamente grande? Acá. Entonces les va a hacer un tiempo de respuesta grande, les va a agregar un tiempo muerto que no estaba concebido, que no tiene su planta, que simplemente se lo acabó de agregar usted en el procesamiento de datos. Ahora, el gran némesis, el gran némesis de los controladores es esto, un tiempo muerto muy grande. Si usted tiene un tiempo de respuesta extremadamente alto, digamos que su sistema pasó de tener esa respuesta rápida a tener una respuesta de este tipo, ¿no? Este es el tiempo desde que usted le dijo que cambiara y pasó a tener esto. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces va a suceder que su controlador funciona a partir del error, ¿no? Entonces tiene la constante proporcional, la integral, la derivativa, y como funciona a partir del error, entonces acá va a ir midiendo que el error no se reduce. Y el error no se reduce no porque su controlador no esté haciendo nada, ¿no? Sino porque su condensador, su procesamiento de datos es ahora lento y esto es lo que usted está visualizando. No es lo que está pasando en la máquina. La máquina pudo haber respondido ya hace mucho tiempo, pero usted está mirando los datos con un retraso causado por ese procesamiento inadecuado de datos. Entonces nosotros vamos a tener que su controlador va a seguir aumentando, aumentando, aumentando la señal y se va a pasar usted la respuesta. Cuando el controlador, cuando su sensor responda y diga estamos en el valor adecuado, entonces su acción de control va a empezar a reducirse y lo va a pasar nuevamente lo mismo. El motor responde de una forma, pero su sistema va a responder de otra totalmente diferente, visto desde la medición, y entonces va a hacer que nos pasamos, nos reducimos mucho, aumentamos, y la respuesta se vuelva oscilante. Por eso un aumento significativo de este tiempo de respuesta va a hacer que su controlador deje de funcionar. Entonces, ¿cómo se suprime y cómo se soluciona eso? Bueno, seleccionando el filtro adecuado, pero ese filtro adecuado siempre va a tener ruido. Al final el ruido usted no lo va a poder eliminar. Una forma de pronto de eliminarlo sería implícito en el PID, que inclusive cuando ustedes lo estén analizando y cuando tengan el PI, si alguien ya lo hizo, en el bloque les va a aparecer un tiempo y el tiempo que les está apareciendo no es más que un filtro pasa-baja. Entonces, que es más o menos lo que tenemos acá con la finalidad de filtrar altas frecuencias, que sería este ruido, pero al final no se va a poder suprimir todo, ¿no? Estamos hablando que es ruido blanco, que se caracteriza por ser eh, aleatorio, es decir, que no tiene una función matemática, por lo cual no se puede realizar una compensación. Se puede reducir en cierta magnitud, en cierta proporción, pero puede quedar existente en el funcionamiento de su sistema. Por eso, pues vamos a modelarlo en el caso de su simulación. Esa sería la justificación. No sé si se aclara la pregunta, compañero. Sí, profe, sí, ya le entendí esa parte. Y por decir, la otra pregunta mía es, ¿utilizamos, por decir, la fuente así como nos está diciendo o el dispositivo que nos está diciendo? ¿Y ese 1% equivale al 1% de la fuente general? De la salida, de la Ah, salida. ok, Pues de la sí, salida. sí, sí. Por decir algo, si usted está utilizando 1700 revoluciones por minuto, el 1% sería ¿cuánto? 1.7 más o menos, 1.7 revoluciones. Ese es un ruido llevado a buenos términos, ¿no? Al final, el ruido no se puede suprimir del todo, hay que, por eso normalmente cuando usted pasa de la simulación a la práctica, pues hay aspectos que no funcionan, y no funcionan no porque estén mal planteados, ¿no?
sino porque hay fenómenos que no se han concebido del todo. Entonces, uno de ellos puede ser el ruido, que si usted lo limita a este porcentaje, pues su controlador va a funcionar perfectamente. ¿Listos? Listo, profe. Muchísimas gracias por aclararme esas duditas. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Profe, una dudita, pero con la fecha de entrega, profe, que la próxima clase es el 10 Sí, y señor. el 10%, el 15% estaba para el 10 también. No sé, Sí, sí, sí. ¿me Es que equivoco nosotros o la lo va a clase cambiar? pasada estábamos analizando. Ah, es el 10, sí, qué pena. Es el miércoles. Sí, sí, sí. Qué pena. Sí. Es el miércoles la próxima clase. Entonces, pues vamos a dejar 10 de noviembre para la entrega de estas dos partes, ¿no? ¿Por qué? Porque es la semana de parciales, según el calendario. Entonces, pues no podemos extendernos otra semana desde el punto de vista de que la semana de evaluaciones está destinada para acá. Debo realizar las calificaciones esta semana para poder subirlas al sistema la siguiente, ¿no? Entonces sí, es el 10 de noviembre, qué pena y gracias por la observación. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? El motor que vamos a utilizar es el de 1730 o como venimos utilizando cualquier tipo de motor. O sea, cualquier motor El que utilizaron, y sí, cualquiera, recordemos la restricción del trabajo pasado, cualquiera menos el el uno. primero. Sí, señor. El primero no, el primero está prohibido, porque es el que están todas las simulaciones, entonces no evalúo que alguien, por decir algo, mire el video y lo replique, está bien, ¿no? Pero al final cuando ustedes cambian de máquina y demás, pues tienen que hacer modificaciones, ¿no? Sigue siendo en esencia el mismo trabajo, pero entonces ya ustedes deben ajustar su sistema para que funcione según las nuevas indicaciones. Entonces sí es importante que no utilicen en este caso esta máquina, que desde el punto de vista, que eso también es muy importante, del modelo también hay detalles, ¿no? Y es la sugerencia. Cuando ustedes trabajen con el modelo en el aire, eh, bueno, ustedes van a llegar a unos modelos particulares, llamemos a esto G1, llamemos a esto G2, llamemos a esto G3, llamemos a esto G4. Ahora, como es un proceso de identificación, es decir, que se desarrolla a partir de un algoritmo que plantea una solución y va encontrando una convergencia, entonces cada vez que ustedes corran el aire van a llegar a respuestas diferentes, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando encuentren el modelo con el que van a trabajar, guarden sesión en el aire. Entonces le den guardar, sesión, como, y puedan volver nuevamente al modelo. Porque dado el caso que tengan un problema de justificación o no les funcione de forma adecuada, pues puedan regresar y ver qué es lo que se agregó mal. Y eso es muy, pero muy importante, ¿no? Entonces guarden, porque como es un proceso que depende de un algoritmo cíclico en términos de la convergencia, que propone una condición inicial para llegar a una solución, entonces al final hay infinitas soluciones, que no necesariamente siempre van a llegar al modelo, en ocasiones, pues casi siempre, los modelos van a variar. Por eso yo sé que al final todos acá van a tener modelos diferentes. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta. Creo que no, ¿Se profe. comprende se comprende el apartado teórico que terminamos de poner el día de hoy?
o hay algo que no se comprende. Pues, profe, si llegado al caso hay duda, porque a mí, o sea, me causa un poco de curiosidad esta parte del ruido blanco y eso. Si hay dudas con respecto a eso, podemos escribirle, ¿cierto que sí? Sí, claro, las asesorías están abiertas. Ah, listo, profe. Vale. Ok. O, profesor, podría hacer un repaso ahí, lo del ruido blanco. Es que justamente a mí se me fue como el internet en ese momento, cuando volví a reconectar ya había terminado. Listo. Ok. Bueno, la primera pregunta que hizo el compañero era referente al bloque y en dónde se incluía, ¿no? Entonces, la respuesta es que ustedes lo van a incluir acá, ¿no? Porque al final el ruido, ¿en dónde va a estar presente el ruido? Entonces, el ruido va a estar presente en la señal que se adquiera, ¿no? Es decir, al final la señal Y que nosotros tenemos eh, no va a ser una señal 100% constante, sino que va a tener ciertas variaciones, ¿no? Esto es lo que sucede en la realidad. ¿Cómo usted puede hacer un equivalente de este sistema? Entonces lo que usted puede hacer es a la señal que ya tiene, que le va a entregar su función de transferencia, que su función de transferencia le va a entregar la salida, pero se le va a entregar sin ruido, ¿no? Entonces lo que nosotros podemos hacer es adicionarle algo de ruido en el mismo bloque. Y eso es el equivalente al tener la señal real, pues que tendríamos nosotros en una aplicación ya llevada a la práctica, ¿no? Ahora, es importante, y era lo que les decía, pues que lo limiten a un 1%. ¿Por qué? Porque al final, si usted tiene demasiado ruido en su sistema, va a tener que buscar una estrategia para mitigarlo. Es decir, acá se tendría que emplear un filtro pasa baja. Y eso es totalmente posible, ¿no? Entonces, al final el ruido se va a poder mitigar, llevar a límites aceptables para poder controlar el sistema. Si no se puede llevar a límites controlables, pues van a tener ustedes un sistema que no se va a poder controlar. ¿Por qué? Porque al final el ruido está predominando en el sistema que ustedes pretenden observar. Es decir, si en realidad la máquina está funcionando, por decir algo, a 1700 revoluciones por minuto, y el ruido es voltajes traducido en 100 revoluciones por minuto, entonces ustedes nunca van a conocer la velocidad real que tiene el sistema y no van a poder hacer un control, por decir algo, si quieren que la velocidad sea de 1730 revoluciones por minuto, no, nunca lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque el ruido es mucho mayor a la magnitud que se pretende controlar, que es una variación de 30 o 1 o 2 revoluciones por minuto, eso se los va a impedir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante que el ruido que agreguen no sea exagerado, que lo limiten a un máximo del 1% en esta situación. ¿Listos? No sé si el compañero ya pudo escuchar esta parte. Sí, señor. Ok, listo. Entonces esa es la recomendación y entonces lo incluyen acá después de que tengan el controlador, le incluyen el ruido y también en la salida le incluyen la perturbación y ya con esto es el equivalente a que estuviéramos nosotros probando el controlador que diseñaron, ¿no? Todos los controladores también van a ser diferentes, únicos y pues ustedes los van a seleccionar por el método de sintonización para que les quede sencillo y no pasen mucho trabajo porque al final el objetivo acá está centrado en la aplicación del convertidor, que al final pues muchos de los convertidores están para esto, ¿no? Tenemos nosotros un proceso, el proceso es inherentemente mecánico y resulta que al final usted tiene dos eficiencias funcionando acá, ¿no? La primera es la eficiencia de su máquina, que puede estar directamente ligada al punto de operación y a la carga con la cual está funcionando, es decir, a qué punto
par velocidad está funcionando, va a estar ligada a la eficiencia de la máquina. Pero dicha energía en el sistema mecánico se puede desaprovechar eh, de múltiples maneras, ¿no? Entonces, por decir algo, en los sistemas de bombeo que les comento, es muy importante un controlador de velocidad debido a que las curvas de eficiencia son más o menos de este tipo. Entonces hay puntos en donde los sistemas tienen un funcionamiento de eficiencia máxima y eso es en una velocidad específica. Entonces, en muchas aplicaciones van ustedes a requerir un convertidor de frecuencia. El convertidor de frecuencia es requerido para que la velocidad permanezca en un punto. Dichos convertidores ya vienen con la posibilidad del controlador, el controlador PID, y con la posibilidad de realizar la retroalimentación, es decir, que tienen esta entrada física para recibir la señal de velocidad de la máquina. Y entonces es simplemente conectarles, realizar una prueba en lazo abierto, podemos adquirir esa data, procesarla y llevarla acá. E inclusive hay unos variables que ya tienen la posibilidad de sintonizarse, ¿no? O de permitir una prueba para sintonizar, y eso es también muy importante. Pero entre mayor sea la tecnología, en este caso del controlador, pues mayor va a ser el costo de este, ¿no? Es decir, en aplicaciones así relativamente económicas que trabajen ustedes, pues una alternativa sencilla es tomar el variador, cambiar entonces el valor de set point, unos datos de cómo está funcionando, y entonces a partir de eso se puede hacer este modelado y llegar a una respuesta, o se pueden optar por los métodos de sintonización que existen. Por ejemplo, uno de los más utilizados es fundamentado en Seegers y Nichols. Pues ustedes ya toda esta parte ya la vieron en control, pero por decir algo hay uno que es muy fácil de aplicar y es básicamente apagar la constante proporcional, la integral, conectar esto a su sistema, es decir, al variador de frecuencia, la planta, el sensor transmisor, y entonces aumentar la constante proporcional hasta que el sistema se vuelva oscilante. Inmediatamente el sistema se vuelve oscilante, entonces se mide el periodo en el cual existió esta frecuencia crítica y a partir de eso, pues ya consigo Nichols, unas tablas que hay, se puede determinar los valores de las constantes. Eso es una forma sencilla de determinar un controlador en minutos. Y pues hay muchos más métodos, ¿no? Lo único que todos estos métodos empíricos van a carecer de precisión, es decir, puede que al final los valores determinados por las constantes no sean los mejores y se puedan mejorar y en la práctica usted puede variar ligeramente el P, puede variar ligeramente el I y de pronto encontrar mejores respuestas para algún caso particular desde el punto de vista de que es un método empírico. Este método que nosotros estamos empleando, de que es al final después del sistema, pues está un poco más relacionado con la teoría de control moderno, desde el punto de vista de que con la sintonización, usted evalúa la respuesta, ¿no? Es decir, nosotros al final de nuestro sistema controlado, nosotros tenemos que él va a tener una respuesta de este tipo, ¿no? Y usted le puede cambiar la respuesta, usted puede hacer que sea más lenta o puede hacer que sea más rápida, pero siempre va a tener unos detalles, ¿no? Entre más rápida sea la respuesta, pues va a tener sobre elongaciones más rápidas y entre más lenta sea la respuesta, entonces pues vamos a tener que el sistema pues va a tener esa sobreelongación menor, inclusive estar por debajo del valor máximo. Entonces, con el método de sintonización usted puede proponer una respuesta, validar que el funcionamiento se encuentre en los límites, porque en este caso nosotros estamos acá hablando de límites, pero estos límites pueden ser límites físicos, ¿no? Por ejemplo, que la banda transportadora, si la velocidad aumenta eh, por ahí 70 revoluciones más de lo que necesita, pues los engranajes se empiezan a dañar
Y entonces ya una respuesta tan rápida no va a ser posible y entonces necesitamos nosotros una respuesta un tanto más lenta e inclusive los controladores también vienen con este apartado, con la posibilidad de trabajar con límites físicos, es decir, con una saturación para no dañar las máquinas y eso inclusive se puede poner después de diseñar los controladores para estos sistemas. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta adicional, muchachos. Bueno, entonces de mi parte no les voy a agregar más teoría, ya con lo que tenemos es suficiente para evaluar los conocimientos en este campo de profundización. Ya lo que les queda entonces es trabajar eh, en obtener el resultado, inclusive pues pueden aprovechar inclusive este tiempecito que nos queda para que concuerden y puedan desarrollar el trabajo. Recordemos que las fechas de entrega son el 10 de noviembre de la próxima semana. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta adicional que aclaremos. Creo que no, pero Pro- Profe, tengo una pequeña duda. Sí, señor, Es que cuenta. como no asistí a la clase pasada, no sé si fuera el video que se encuentra en Teams hay algún otro video de, de explicación de No, sobre la no, clase. el único video es del cómo deben implementar lo que se vio en la clase, Luis. Sí, sí, porque estuve mirando pues el tema que dejó pues en apuntes, pues de ahí no lo entendí casi bien. Pues de todas maneras ahí miro a ver cómo con el Sí, video es que por eso y la lo, recomendación es asistir porque al final lo que yo les digo, o sea, si sí, ustedes buscan, sí, ¿qué es lo que pasa? ¿No? sí, yo le escribí disculpe, dije que lo interrumpe, le escribí el WhatsApp Vale. porque como tenía las pruebas secáis, entonces prácticamente fue toda la tarde en las pruebas secáis. Ah, ok. ¿Y cómo le fue? Pues bien, dije, pura lectura y, y gracias, yo espero que me haya ido bien. Listo, ok. Entonces Pues la lo que yo duda, les esa decía es fue que la al duda final mía. esto es, listo, ¿no? Mire, al final esto es una lectiva de profundización, ¿no? Por ejemplo, si ustedes buscan un libro que tenga todo esto, no lo consiguen. Sí, Así sí, sí, explicado, profe, desglosado, porque hay teoría de muchas partes, ¿no? Entonces, por sí, eso sí, sí. las clases de pronto son un poco densas y trato de no llenarlos tanto de teoría porque si no al final se les complica y no llegamos a nada, es decir, no llegamos a un punto en el cual ustedes puedan implementar algo. No, Entonces, bueno, la con el explica, video y sí, sí, Luis, la explicación de la clase pasada es básicamente el por qué llegar a esta metodología, ¿no? Entonces, la listo. respuesta a su pregunta es que al final usted puede modelar este sistema. Le pongo a usted el ejemplo. Tengo un sistema de bombeo. ¿Cuánto valdrá un sistema de bombeo? Pongámosle por ahí 500.000 pesos. Con un variador de frecuencia de 300.000 y a los componentes adicionales por ahí. Pongámosle 1.500.000 todo redondeado, ¿no? Y entonces yo le digo, no, pero es que necesito controlar la eficiencia, reducir el consumo y necesito que la velocidad de operación sea esta. Usted tiene los elementos para hacerlo. Usted tiene el motor, tiene el variador de frecuencia, puede hacer que eso sea una realidad. Pero entonces, si usted se pone, vamos a modelar el motor, vamos a modelar el sistema, en eso se puede gastar mucho, pero mucho tiempo. Y puede llegar a encontrar una Sí. respuesta que no sea implementable en el sistema que usted tiene. ¿Por qué? Porque no es un sistema eh, costoso, es decir, para implementar un modelo complejo que entregue respuestas en tiempo real, que eso se conoce con ese nombre, control en tiempo real, en el orden de los microsegundos, únicamente el dispositivo perfectamente le puede valer 7 millones de pesos. Entonces, ¿es rentable esa aplicación? Ese modelo para ese sistema? La respuesta es no. Entonces, lo que nosotros Ya, sí, sí, planteamos profe, es entiendo. encontrar un modelo
en estado estacionario, que es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Y es la recomendación. Sí. Ustedes hacen la prueba y entonces los datos del transitorio los quitan y toman los datos de estado estacionario. Y con eso Ah, determinamos ok, un vale, profe. modelo con un tiempo de muestreo adecuado, empleando la función aire, que eso sí está explicado en el video de cómo hacerlo. Y entonces llegamos a un modelo equivalente. Entonces, dicho modelo nos va a servir para expresar el funcionamiento en este estado, en el estado estacionario, muy cerca al punto de operación, es decir, una semilinealización, que inclusive el hecho de que sea lineal, pues nos garantiza que se puede emplear un controlador de este tipo. Y esa es la justificación. Básicamente eso fue lo que discutimos en la clase anterior, pero con un poco más de profundidad en las consecuencias y aspectos relevantes de lo que le estoy diciendo. Pero esa es la idea general, Luis. Ah, listo, listo, profe, muchísimas gracias. De todas formas, ahí esto me enfoco en el video y cualquier cosa, pues lo molesto y le copio. Muchas Listo, sí, gracias. con gusto. Con gusto, en lo que les pueda ayudar, con gusto. Bueno, esto, muchachos, al WhatsApp les compartí un enlace mañana a las 5:15. Tenemos una conferencia, aprovecho mientras pienso, les doy publicidad, de el ingeniero, pues, él es famoso desde el punto de vista de que tiene uno de los softwares de líneas de transmisión más utilizados en esta región, Walter Sánchez. Entonces están cordialmente invitados a las 5:15. Yo les compartí en WhatsApp la publicidad y ahí en el HTTP aparece el enlace pues para que se puedan conectar y asistir. Está centrado básicamente en lo que ellos hacen. Ellos son una empresa líder en diseño de líneas de transmisión por computadora. Inclusive ya tienen un software para diseño de redes de distribución muy exitoso. Licencias pues son relativamente costosas, pero al final para lo que vale un proyecto de este tipo es económico, ¿no? Entonces vamos a tener la presencia de él. Están cordialmente invitados. Listo, no sé si tengan alguna otra pregunta, muchachos. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos veríamos la próxima clase. La recomendación, trabajar, la misma de siempre, no dejar todo para el último instante, porque puede que no les funcione el día lunes o el día martes, ya sea demasiado tarde para corregir errores o para encontrarnos en una asesoría, ¿no? Entonces aprovechen este tiempecito que les queda de la clase y el viernes si nos queda tiempo, pues si les queda tiempo, o si tienen la posibilidad, pues nos veríamos en asesorías. ¿Listos? Listo, profe. Listo, señor. Bueno, compañeros, entonces que tengan una buena